El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La fuente de las aguas encendida como una antorcha, y las aguas se convierten en ajenjo. Claramente tenemos que saber qué significan las aguas, qué significa antorcha y qué significa que se volvieran ajenjo. Claramente vemos que en el trasfondo está la caída de Satanás, porque Satanás cayó, pero antes de caer, ¿qué era Satanás? Según Ezequiel 28, Satanás era un ser perfecto. Tú eras el sello de la perfección hasta el día que selló maldad en ti. O sea, Satanás era un ser perfecto en el cielo que servía a Dios hasta que ¿qué? Hasta que apostató y se halló maldad en él y fue lanzado a la tierra sobre la fuente de las aguas. Y cuando cae en la tierra, que Dios crea a Adán y Eva, él viene a Adán y Eva y lo envenena con su falsa ¿qué? Doctrina. Y a través de su falsa doctrina le pasa la muerte a todos los hombres. O sea, todos estaban bajo sentencia de muerte por el envenenamiento doctrinal que enseñó Satanás a Adán y Eva. Vemos lo mismo en la tercera trompeta. Cae la estrella, envenena las aguas con ajenjo, los hombres la beben y mueren. Vemos Satanás cayó, envenenó a Adán y Eva y transmitió la muerte a quienes, a todos los hombres. Ahora, según el contexto histórico, no se puede estar haciendo referencia aquí a la primera caída de Satanás en la creación, porque sabemos que Satanás tuvo una caída en la creación cuando se reveló en el cielo. Tampoco puede hacer referencia a la caída que tuvo en la cruz, ya que en Juan capítulo 10, versículo 18, dice que Cristo vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Y también dijo en Lucas capítulo, bendiga mi gente, estamos aquí haciendo un video para Mensajeros Fieles de Cristo, donde estaremos hablando sobre la tercera trompeta de Apocalipsis que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 8. Ya tuvimos un video viendo la primera trompeta, donde hablábamos que la primera trompeta se cumple en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Vimos la segunda trompeta, donde se aplica el principio de Isaías capítulo 10, versículo 5, donde Dios dice que Asiria era una vara de báculo para castigar a su pueblo y que luego, por haber castigado a su pueblo, iba a castigar en el versículo 12 la altivez del corazón del rey de los asirios. Entonces Dios usó a Asiria para castigar a su pueblo y luego castigó a Asiria por haber castigado a su pueblo. Vimos este mismo principio que dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, era un siervo del Señor que Dios había dado trono y autoridad, pero que luego por haber tratado mal a su pueblo, al pueblo de Israel, el pueblo apóstata, Dios iba a castigar a Babilonia y a los caldeos. Vimos así mismo que Dios utilizó al emperador Tito Romano para castigar a quienes, al pueblo judío porque habían rechazado a su hijo. Vimos en la segunda trompeta cómo Dios castigó a Roma con las invasiones de la tribu bárbara en la segunda trompeta por haber castigado al pueblo apóstata que no había aceptado a su hijo. Ahora veremos el cumplimiento de la tercera trompeta en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice el versículo 10, entonces el tercer ángel tocó la trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Dice el versículo 11, la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se hicieron amargas. Vemos claramente que en este contexto de Apocalipsis 8, 10 al 11 hay muchos símbolos. Uno de los símbolos es la estrella que cae del cielo cuando se toca la tercera trompeta. Otro de los símbolos es que viene ardiendo como una antorcha. Otro símbolo que vemos es que la tercera parte de los ríos y de la fuente de agua se convirtieron en ajenjo y muchas de las aguas se hicieron amargas. Y dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Ahora, claramente cuando yo leo este texto, queridos hermanos, me hace referencia a Isaías. Me llega a la mente el libro de Isaías, capítulo 14, donde en Isaías capítulo 14
Isaías, vemos claramente en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero o estrella de la mañana? Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante a quién, al Altísimo. Claramente vemos que en el trasfondo de la tercera trompeta está la caída de Satanás, porque vemos que Satanás era estrella de la mañana o lucero de la mañana, que fue derribado por ¿dónde? Por tierra. Y cuando el tercer ángel toca la trompeta, ¿qué es lo que hace? Cayó una gran estrella del cielo. Ahora, ¿sobre qué trae esa estrella? Cuando la toca el ángel en Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 al 11. Cae sobre la fuente de las aguas, encendida como una antorcha, y las aguas se convierten en ajenjo. Claramente tenemos que saber qué significan las aguas, qué significa antorcha y qué significa que se volvieran ajenjo. Claramente vemos que en el trasfondo está la caída de Satanás, porque Satanás cayó, pero antes de caer, ¿qué era Satanás? Según Ezequiel 28, Satanás era un ser perfecto. Tú eras el sello de la perfección hasta el día que selló maldad en ti. O sea, Satanás era un ser perfecto en el cielo que servía a Dios hasta que ¿qué? Hasta que apostató y se halló maldad en él y fue lanzado a la tierra sobre la fuente de las aguas. Y cuando cae en la tierra, que Dios crea a Adán y Eva, él viene a Adán y Eva y lo envenena con su falsa ¿qué? Doctrina, y a través de su falsa doctrina le pasa la muerte a todos los hombres. O sea, todos estaban bajo sentencia de muerte por el envenenamiento doctrinal que enseñó Satanás a Adán y Eva. Vemos lo mismo en la tercera trompeta. Cae la estrella, envenena las aguas con ajenjo, los hombres la beben y mueren. Vemos Satanás cayó, envenenó a Adán y Eva y transmitió la muerte a quienes, a todos los hombres. Ahora, según el contexto histórico, no se puede estar haciendo referencia aquí a la primera caída de Satanás en la creación, porque sabemos que Satanás tuvo una caída en la creación cuando se reveló en el cielo. Tampoco puede hacer referencia a la caída que tuvo en la cruz, ya que en Juan capítulo 10, versículo 18, dice que Cristo vio a Satanás caer como un rayo del cielo, y también dijo en Lucas capítulo 11 que ahora es el juicio del príncipe de este mundo, y vemos que iba a ser lanzado fuera, mas si yo si fuera levantado, a todo traeré hacia mí. Elena Jaime de Guay, también la profeta, dice que Satanás tuvo una caída en la cruz y que el reino legal de este mundo pasó a ser ¿de quién? De Jesucristo, aunque aún todavía no lo ha reclamado, porque está esperando que el nombre de sus fieles se complete. Está intercediendo por ti y por mí en el lugar santísimo. Ahora bien, si no se hace referencia a la caída de Satanás, literalmente, en su primera, en la creación, ni cuando cayó sobre la cruz, tenemos que estudiar con el método historicista, que es cuando escribe el profeta, de ahí en adelante. Entonces tenemos que buscar una caída que tenga Satanás que no fuera esas. Y ahora, según la Biblia, ¿quién es Satanás? Satanás es el dragón. Porque en Apocalipsis le dice, el dragón es Satanás, la serpiente antigua, que es diablo y Satanás. En Apocalipsis 12 vemos que él se para frente a la mujer, esperando que el niño naciera para devorarla. Apocalipsis capítulo 12 lo pueden leer. Y dice que arrastró con su cola la tercera parte del cielo, de las estrellas del cielo. Que las estrellas vemos que son ángeles, según Job capítulo 38, versículo 7. Que dice que los ángeles adoraban mientras Dios creaba todas las cosas en la tierra, porque primero creó los ángeles antes de crear la tierra. Entonces, si Satanás estaba esperando que el niño naciese, pero el niño fue tomado para Dios y su trono, hablando de Cristo Jesús, de su nacimiento, cuando Satanás esperó devorar al niño, claramente vemos que el dragón invisible, que es Satanás, usó un dragón visible que fue el rey Herodes. Vemos en los evangelios que Herodes mandó matar a todos los niños
porque había nacido un rey y él tenía miedo de perder su trono. Ahora, ¿quién era realmente que tenía miedo de perder su trono? Satanás, porque Cristo no vino a buscar reinos terrenales y temporales, sino un reino externo, el reino espiritual que Satanás le había arrebatado a Adán y Eva. Ahora, si vemos que hay un trasfondo entre que el dragón visible era Roma, el dragón invisible era Satanás, y que Satanás aceptó por medio de su vicegerente o su representante, que es el Papa de Roma, ya que él aceptó la propuesta que Satanás le hizo en el monte, allá cuando le enseñó todo los reinos de la tierra a Cristo, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Cristo no aceptó. Cristo no aceptó hacerse vicegerente de Satanás. Ahora, el obispo de Roma, en el año 303-313, a través de Constantino, se postró ante el poder civil, le hizo referencia y se unió tanto el cristianismo como en el paganismo. Por eso vimos que dice que el dragón le dio todo su poder a la bestia. ¿Quién es la bestia? Roma papal. Según la profecía bíblica de Daniel 7, capítulo 25, que iba a intentar cambiar los tiempos, la ley, que perseguiría a los santos del Altísimo, que lo quebrantaría. O sea, todo eso, ya sabiendo, lo vemos que Roma pagana le entregó, que el dragón visible, le entrega todo su poder de papado. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Cuál es esa estrella que cayó? Tenemos que saber el significado más amplio de estrella. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí una voz detrás de mí como trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro, las cosas que ve, y envíalo a las 7 iglesias en Asia, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno como hijo de hombre. Ahí viene y dice la cualidad de su vestidura, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca nana. Pero la parte importante es el versículo 16. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Vemos claramente que aquí Cristo Jesús tiene en su diestra 7 estrellas. ¿Qué significa las 7 estrellas? No tenemos que adivinar. El versículo 20 lo explica. Respecto al misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, o los 7 mensajeros o líderes espirituales de la iglesia, y los 7 candelabros que ha visto son las 7 iglesias. O sea, vemos que en Apocalipsis hay 7 iglesias y 7 ángeles, o cada líder religioso de cada iglesia de cada época. Entonces, literalmente, la estrella caída es una de las 7 iglesias. Es la caída de la iglesia en el tiempo, luego de la invasión o de la confusión que dejó en Roma las invasiones de la tribu bárbara del norte. Entonces, queridos hermanos, claramente aquí está narrando la caída del papado, la caída de la iglesia en los tiempos del papado, cuando la iglesia apostató de la fe, buscando la pompa y la gloria de los poderes civiles. Claramente aceptaron la propuesta. Y vemos este trasfondo que se encuentra en la Biblia, claramente descrito en 2 de Tesalonicenses. Si leemos claramente el trasfondo de que Satanás cayó siendo perfecto, porque decía en su corazón que subirá. Miren qué dice aquí, hablando del hombre de pecado. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es lo que iba a venir? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios
haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que hace el hombre de pecado, el hijo de perdición? Se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Entonces claramente vemos que esta iglesia es la iglesia de Pérgamo. La iglesia que cae es la iglesia de Pérgamo, las 7 iglesias. Y ahí estaba el trono de Satanás. Y vemos que el que se sienta en el trono de Satanás es el obispo de Roma. Por eso en el versículo 9, en su original dice, el advenimiento de este impío es por obra de Satanás o es energizado por Satanás. O sea, la cara visible de Satanás es el obispo de Roma que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios y se levanta contra todo aquello que es objeto de culto. O sea, según la Biblia, el día que Dios creó para adoración es el Santo Sábado, que es por mandato implícito y directo en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo Él se levanta en contra del sábado? Estableciendo un día en contra del día que Dios ha establecido en su santa y divina palabra. Vemos claramente que ese hombre de pecado no se había manifestado porque tenía quien lo detenía en ese momento, que era el Imperio Romano, que en la segunda trompeta se le desbloquea esa restricción por medio de la invasión de la tribu bárbara del norte. Vimos que claramente el significado de estrella es ángel o mensajero, pero también vemos que también en las 7 iglesias, que son la iglesia en toda su etapa, hay un líder mensajero. Y el líder de la iglesia de Pérgamo era el obispo de Roma, donde se liga el cristianismo con el paganismo. En el año 303 al año 508 más o menos, fue en el año de la apostasía. Ahora vemos que aquí se le llama el hombre de pecado o hijo de perdición. ¿Dónde más vemos esa palabra? La vemos en los evangelios, cuando Cristo Jesús dijo que ninguno se perdió de lo que me entregaste, Padre, excepto el hijo de perdición. ¿A quién se le llama hijo de perdición aquí? A Judas. Ahora, Judas era uno de los 12 discípulos. O sea, Judas pertenecía al círculo de Cristo Jesús, pero Judas apostató. Judas se infiltró y atacó la iglesia o a Cristo ¿de dónde? Desde adentro. Entonces vemos claramente que a este hombre de pecado, que es el papado, se le llama con la misma característica, es decir, que iba a atacar y hacer un enemigo desde adentro de la iglesia. Y vemos que cumple con todas las características de la estrella caída. Ahora, ¿qué significan las aguas? Vemos que cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana y le dice, si tú supieras con quién tú hablaras, tú le pidieras agua a él y él te daría del agua viva. Y la mujer recibió esa agua viva porque aceptó que Cristo era el Mesías y fue a predicar el evangelio a todas las personas que ella había visto el Mesías y le había contado que toda su vida. Vemos también en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante, donde dice, el que tenga sed, venga a mí, yo le daré de beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva que fluyen para vida eterna. Claramente vemos, y él dice, mis palabras son espíritu y son vida. Vemos claramente que aquí se está refiriendo a la fuente de las aguas en cuanto a la doctrina. Y que esta estrella caída, que es la iglesia papal, la iglesia de Pérgamo, la iglesia que nace en el año 303 al año 508, antes de su supremacía, que fue en el año 538, que ya pasa a la iglesia de Tiatira, la iglesia de dominio total. Vemos que esta iglesia iba a contaminar la enseñanza desde adentro. Ahora, ¿cómo la contaminó? Con su falsa doctrina o sus falsas enseñanzas. Contaminó. Ahora, envenenó a los hombres porque muchos consumieron y creyeron en esta doctrina y a través de los poderes civiles persiguieron al local llamado hereje y mataban a los hombres. Y por eso muchos hombres se perdieron a través de esos líderes religiosos. Claramente vimos que el símbolo de las estrellas son los ángeles mensajeros de Dios. Tanto Satanás en su caída como trasfondo, como los mensajeros de Dios de cada iglesia y la tercera iglesia
La iglesia de Pérgamo es la iglesia que cae en la tercera trompeta, que está justo después de la invasión de la tribu hebrea del norte. Y vemos que las aguas es tanto el espíritu que maneja las iglesias como las enseñanzas que tiene la iglesia. Y que esta iglesia no tenía ni el espíritu ni la enseñanza correcta. Porque la espada del espíritu es la palabra. Y si no tenemos la palabra de Dios, no tenemos cómo no concreta en nuestro corazón, no tenemos conocimiento de la verdad. Y vemos el símbolo de los hachones encendidos, que también representa ángeles. Porque en Ezequiel 1, cuando Ezequiel ve la visión, que ve 4 varones vestidos de lino y eran como hachones, como unos refugientes, lo ve como hachones encendidos que vienen en llama de fuego. Son ángeles que vienen a darle la visión a Ezequiel. Pero también vemos que la palabra de Dios también es una lámpara. Lampares, la palabra hachones encendidos, es la palabra lampares o iluminaria, que en ese tiempo era hachones encendidos que se utilizaban, y vemos que se contamina. O sea, la palabra de Dios iba a ser contaminada por este poder. Porque lámpara a mis pies me es tu palabra y lumbrera a mi camino. Claramente vemos cada símbolo y cada significado cumpliéndose en el papado. Ahora, no hay que ser muy inteligente para saber y determinar esto, que cada profecía bíblica que sigue a Roma pagana, cronológicamente le sigue a Roma papal. Cuando vamos al libro de Daniel 7 o Daniel capítulo 2, que vemos el hierro que representa a Roma, luego le siguen los pies, hierro mezclado con barro. ¿Qué significa? La iglesia se mezcló con el Estado romano y nace Roma papal. Vemos también cuando en Apocalipsis capítulo 13 nace el cuerno pequeño o la bestia que persigue a los santos del Altísimo por 42 meses o por tiempo y medio tiempo, que es lo mismo. Vemos que Roma papá persiguiendo a los cristianos luego de la Roma pagana que se ve anteriormente. Vemos en Apocalipsis 12 que el dragón persigue a la mujer esperando que el niño naciera, que es Roma pagana, pero luego vemos que le fue a hacer guerra al resto del remanente de la mujer, que son los fieles, y que lo mataba, que es Roma papal. O sea, cada final de Roma nace Roma papal. Claramente, si la segunda trompeta fue la destrucción de Roma pagana, la tercera trompeta es el nacimiento de Roma papal y la caída de la iglesia. Dios le bendiga, mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Esperen el próximo video donde estaremos hablando sobre la cuarta trompeta en orden cronológico. Dios le bendiga.